Jesús nunca vino a iniciar el cristianismo, y eso cambia todo lo que creías saber. Suena exagerado, casi una blasfemia para algunos, pero es la verdad que se esconde detrás de sus propias palabras. Porque si escuchamos con atención lo que enseñó, jamás habló de levantar templos de piedra con su nombre, ni de crear jerarquías humanas que controlaran la fe. Jesús vino a anunciar algo mucho más grande, mucho más incómodo: el reino de Dios. Piensa en esto. Jamás encontrarás en los evangelios a Jesús diciendo: quiero que seáis cristianos. Lo que sí repetía, una y otra vez, era: el reino de Dios se ha acercado. Esa era su obsesión, su mensaje, su fuego. El reino no era una religión, era una revolución espiritual que transformaba al hombre desde dentro. Y eso lo hacía peligroso, porque mientras las religiones construyen muros y jerarquías, Jesús derribaba barreras para que cualquiera pudiera encontrarse con el Padre. Lo escandaloso de su enseñanza es que nunca buscó crear otra secta dentro del judaísmo, ni mucho menos un movimiento que siglos más tarde se llamaría cristianismo. Lo que quería era despertar corazones, abrir los ojos de los ciegos, no solo físicamente, sino espiritualmente, y mostrar que Dios no habitaba en templos hechos por manos humanas, sino en lo secreto del alma. Pero aquí viene el problema. Un mensaje tan libre, tan universal y tan directo al corazón era ingobernable. Y la historia demuestra que cuando un mensaje no puede ser controlado, se institucionaliza. El cristianismo que conocemos hoy es el resultado de ese proceso. Una estructura creada mucho después de Jesús, que tomó su nombre, pero que muchas veces traicionó su esencia. Y aquí surge la pregunta que incomoda. Si Jesús no vino a fundar el cristianismo, ¿qué fue exactamente lo que vino a enseñar? ¿Qué es ese reino que anunció con tanta pasión? ¿Y por qué sus palabras siguen estremeciendo al mundo 2000 años después? Si borráramos todos los añadidos que la historia ha puesto sobre Jesús, quedaría un núcleo ardiente que se repite en cada página del Evangelio. El reino de Dios está cerca. Ese fue el centro de su predicación, la semilla que sembró en cada parábola, el latido que acompañaba cada milagro. Jesús no vino a enseñar dogmas, vino a revelar un reino. Pero cuidado, no era un reino como los de este mundo. No se trataba de ejércitos, fronteras, ni leyes escritas en piedra. Se trataba de una realidad espiritual que se manifestaba en lo invisible y que, sin embargo, transformaba lo visible. El reino de Dios era el gobierno del Padre en los corazones, una nueva forma de vida donde los últimos serían los primeros, donde los pobres en espíritu eran los verdaderamente ricos, y donde la misericordia pesaba más que el sacrificio. Ese reino no podía ser monopolizado por sacerdotes ni políticos, y eso lo hacía subversivo. Jesús no ofrecía una religión más entre tantas. Ofrecía un camino que ponía patas arriba todas las estructuras. Por eso los líderes de su tiempo lo veían como una amenaza. No se sometía a sus reglas, no pedía permiso para sanar en sábado, no rendía culto a sus tradiciones. En cambio, proclamaba que el reino estaba ya presente, en medio de ellos, aunque no lo vieran. Imagina el desconcierto de quienes lo escuchaban. Esperaban un Mesías que viniera con espada, que expulsara a los romanos y levantara un imperio judío glorioso. Pero Jesús les hablaba de semillas que crecen en silencio, de levadura escondida en la masa, de tesoros ocultos en un campo. Era un reino que no llegaba con espectáculo, sino con transformación interior. Y aquí está lo más provocador. Jesús afirmaba que entrar en ese reino no dependía de ritos, ni de sacrificios, ni de pertenecer a una institución. Dependía de nacer de nuevo, de abrir el corazón, de vivir en el amor del Padre. Esa enseñanza era tan revolucionaria que muchos no la entendieron, ni siquiera sus propios discípulos al principio. Y ese malentendido, esa confusión inicial, marcó el comienzo de la mayor distorsión de la historia.
el paso de un mensaje de vida a un sistema religioso. Jesús hablaba del reino de Dios, pero sus discípulos al comienzo no lograban comprenderlo. Ellos pensaban en términos humanos: poder, tronos, liberación política. Cuando Jesús multiplicaba panes y peces, lo veían como el líder capaz de reunir multitudes. Cuando entró en Jerusalén y fue recibido con ramos, soñaban con la coronación de un rey terrenal. Y hasta la última cena, seguían discutiendo entre ellos quién sería el más grande en ese reino que imaginaban como un imperio visible. No es difícil entenderlos. El pueblo judío llevaba siglos esperando un Mesías que los liberara de la opresión. Tenían en la mente la imagen de un guerrero, de un libertador que restauraría la gloria de Israel. Así que, cuando Jesús hablaba del reino, naturalmente lo interpretaban en esa clave: un cambio político, un nuevo gobierno humano. Pero Jesús tenía en mente algo infinitamente más grande. Él les hablaba de un reino que no se podía ver con los ojos ni medir con fronteras. Les repetía que el verdadero enemigo no eran los romanos, sino las tinieblas que esclavizan al alma. Y cada vez que trataba de explicarlo, ellos se quedaban desconcertados. Recordemos a Pedro cuando Jesús anunció su pasión y muerte. Pedro, indignado, le dijo: «Eso no te puede pasar, Señor». Su visión era corta. Quería gloria terrenal, no una cruz. Incluso después de la resurrección, los discípulos aún preguntaban: ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Todavía pensaban en política, en naciones, en poder. No entendían que el reino que Jesús predicaba era universal, espiritual, eterno. Esa incomprensión inicial explica por qué, con el paso de los siglos, el mensaje terminó transformándose en religión organizada. Los hombres buscaron estructura, control, títulos, justo lo contrario de lo que Jesús había proclamado. Aquí está la gran paradoja. Los primeros que caminaron con él lo oyeron, lo vieron obrar milagros, lo tocaron con sus manos, y aún así no comprendieron plenamente lo que quería decir. Si ellos, que lo tuvieron frente a frente, se confundieron, ¿qué queda para nosotros 2000 años después? El mensaje de Jesús era fuego vivo, pero la historia lo fue apagando poco a poco bajo capas de institucionalización. Lo que empezó como un movimiento espiritual, libre y dinámico, terminó convertido en una religión organizada con templos, jerarquías y dogmas. Y aquí está la ironía: aquello que Jesús nunca quiso fundar, terminó llevándose su nombre. Durante las primeras décadas después de su resurrección, sus seguidores se reunían en casas, compartían el pan, oraban en secreto y vivían con una convicción ardiente. El reino de Dios estaba en medio de ellos. No había altares lujosos, ni vestiduras especiales, ni grandes títulos. Había fe, servicio, comunidad. Pero con el paso del tiempo, y a medida que el mensaje se extendía por el Imperio Romano, surgió una necesidad: controlar lo incontrolable. La fe en Jesús crecía de manera imparable. Y cuando algo no puede ser detenido, se institucionaliza. Así nació el cristianismo como sistema religioso. Se definieron credos, se establecieron normas, se levantaron templos, se jerarquizó la comunidad. Lo que había sido un camino se convirtió en estructura. Lo que era espíritu se transformó en letra. El punto decisivo llegó con Constantino en el siglo IV. El emperador, al ver la fuerza del movimiento cristiano, lo abrazó, pero no como discípulo del reino, sino como político. Al hacerlo, mezcló la fe con el poder del Estado. Y desde entonces, la cruz que antes representaba entrega y sacrificio se convirtió en estandarte militar. El reino espiritual fue reducido a religión oficial. ¿Te das cuenta de la traición silenciosa? Jesús había enseñado que su reino no era de este mundo, pero los hombres lo adaptaron para gobernar este mundo. Jesús había proclamado libertad,
pero la religión levantó estructuras de control. Jesús había invitado a la intimidad con el Padre, pero el sistema levantó muros de rituales y mediadores. Lo más doloroso es que, en nombre de ese cristianismo institucional, se cometieron abusos, guerras y persecuciones. Todo lo contrario al espíritu del Maestro. El movimiento de amor y servicio fue reemplazado por una maquinaria de poder. Y sin embargo, en medio de todo, su mensaje puro nunca desapareció. Como una semilla escondida bajo la tierra, siguió latiendo, esperando ser redescubierto. Si algo explica por qué Jesús terminó en la cruz, no fue solo la presión de Roma, sino el choque frontal con la religión de su tiempo. Desde el primer momento, su mensaje se enfrentó a los líderes del templo y a los escribas, porque lo que enseñaba ponía en jaque todo su sistema de poder. El templo era el corazón de la vida judía. Allí se controlaba el acceso a Dios, allí se ofrecían los sacrificios, allí se dictaban las normas. Y sobre todo, allí los sacerdotes mantenían su autoridad. Pero Jesús proclamaba algo radical, que el Padre no habitaba en templos de piedra, sino en espíritu y en verdad. Con una sola frase, desmoronaba siglos de tradición. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Sus oyentes entendieron el desafío. El templo ya no sería necesario si su enseñanza era cierta. Este enfrentamiento no fue teórico, fue práctico. Cuando Jesús entró en el templo y volcó las mesas de los cambistas, no estaba simplemente protestando contra el comercio. Estaba declarando que la casa del Padre no era un mercado y que la religión había corrompido su propósito. Ese acto simbólico fue una provocación directa a la élite sacerdotal. Pero el golpe más fuerte vino con su enseñanza. Decía que los publicanos y las prostitutas entrarían antes en el reino que los supuestos justos, que la misericordia pesaba más que los sacrificios, que los últimos serían los primeros, y que los líderes religiosos eran sepulcros blanqueados. No hay institución que soporte semejante acusación sin reaccionar. Jesús no buscaba destruir por destruir. Su intención era revelar que el acceso a Dios ya no pasaba por mediadores humanos, ni por sacrificios de animales, ni por rituales interminables. El reino estaba abierto a todos, y eso significaba el fin de un sistema basado en el control. Y ahí estaba el gran escándalo. Si el mensaje de Jesús se aceptaba tal cual, el poder del templo se volvía innecesario. Por eso decidieron eliminarlo. Porque su enseñanza no era solo espiritual, era profundamente peligrosa para quienes vivían de administrar la fe de otros. Jesús rara vez hablaba con discursos directos y sistemáticos. Prefería las parábolas, esas historias sencillas en apariencia, pero cargadas de un poder espiritual que desafiaba a cualquiera que las escuchara. Y precisamente por eso eran tan peligrosas, porque no podían ser controladas ni manipuladas con facilidad. Una parábola no se reduce a un mandamiento rígido. Es una semilla que crece en cada corazón de manera distinta. Pensemos en la parábola del buen samaritano. En una cultura donde los líderes religiosos eran vistos como modelos de santidad, Jesús los presenta pasando de largo ante un hombre herido, mientras un extranjero, despreciado y considerado impuro, es el único que actúa con compasión. Ese relato derribaba de un golpe la arrogancia de la élite religiosa y revelaba que el verdadero culto a Dios se mide en amor al prójimo, no en rituales. O en la parábola del hijo pródigo. Allí, Jesús describe a un padre que corre al encuentro del pecador arrepentido, mientras el hijo, justo, se llena de celos. Era un retrato claro de la hipocresía de quienes se creían dueños de la fe y de la gracia. La enseñanza era brutalmente liberadora. No hacía falta someterse a las cargas de la religión para recibir el abrazo del Padre. Las parábolas eran llaves. En ellas, Jesús escondía verdades que los humildes podían comprender, pero que los orgullosos no podían aceptar.
Por eso decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. No todos estaban dispuestos a escuchar. Para unos eran simples cuentos, para otros eran dinamita espiritual. Lo más impactante es que, a través de estas historias, Jesús estaba enseñando que el reino no necesitaba templos, jerarquías ni etiquetas religiosas. Bastaba con abrir el corazón a la verdad, a la justicia y al amor. Por eso las parábolas eran peligrosas, porque escapaban de la manipulación de los líderes y hablaban directamente al alma. Esa enseñanza aún incomoda hoy, porque si las parábolas son tomadas en serio, cuestionan cualquier sistema que pretenda encadenar a Dios en ritos, reglas o instituciones. Jesús enseñaba con ellas que el reino está vivo, en movimiento, y que no pertenece a ninguna religión en particular. Entre todas las frases de Jesús, hay una que resuena como un trueno y que, sin embargo, rara vez se predica con la fuerza que merece. El reino de Dios está dentro de vosotros. Con esas palabras, Jesús desarmaba por completo el monopolio religioso. Ya no hacía falta un templo de piedra, ni sacerdotes que administraran sacrificios, ni rituales interminables para acercarse a Dios. El reino no estaba afuera, estaba adentro. Esa declaración era tan revolucionaria que resultaba peligrosa, porque si el reino está en lo íntimo del corazón, nadie puede controlarlo desde fuera. Ningún imperio, ningún sistema, ninguna institución puede ponerle cadenas. El acceso a Dios se convierte en algo personal, directo, profundo, y eso amenazaba a todos los que vivían del negocio de la fe. Imagina lo que significaba para un campesino de Galilea escuchar estas palabras. Aquel que se sentía indigno de entrar al templo, que no podía pagar un sacrificio, que era despreciado por los fariseos. De repente escuchaba que el reino ya estaba en su interior. No necesitaba intermediarios. Bastaba con abrir los ojos, con despertar, con creer. Este es, quizá, uno de los secretos mejor guardados de la enseñanza de Jesús. La espiritualidad no está afuera, sino dentro. Él no vino a crear un sistema externo, sino a encender una llama en cada alma. Esa llama es la que transforma la vida, la que rompe cadenas, la que abre las puertas del cielo desde lo profundo del ser. No es casualidad que estas palabras hayan sido minimizadas por siglos. La religión teme a una verdad que libere por completo al hombre. Porque un ser humano que descubre que el reino está en él, ya no necesita mediadores humanos ni estructuras que lo dominen. Y aquí está el misterio más hermoso. Cuando reconoces el reino dentro de ti, empiezas a verlo también en los demás. Descubres que Dios habita en lo profundo de cada vida, incluso en aquellos que han sido rechazados. Y esa revelación cambia la forma en que miras al mundo. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos ofrecen un retrato poderoso de Jesús, pero no son los únicos textos que circularon en los primeros siglos. Existen otros escritos, conocidos como evangelios apócrifos, que fueron rechazados por la institución cuando se definió qué libros formarían la Biblia. Y lo interesante es que muchos de ellos contienen frases y enseñanzas que refuerzan la idea de que Jesús no vino a fundar una religión, sino a despertar el espíritu. Uno de los más reveladores es el Evangelio de Tomás. Allí Jesús dice: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y sabréis que sois hijos del Padre viviente». Estas palabras encajan perfectamente con la enseñanza que ya encontramos en los evangelios oficiales. El reino no es externo, sino interior. Pero al mismo tiempo, son tan directas y liberadoras que resultaban peligrosas para un sistema que buscaba control. El Evangelio de Felipe va incluso más allá, afirmando que los sacramentos externos no tienen poder sin la transformación interior. En otras palabras, no basta con cumplir ritos, hay que despertar el alma. Y eso era un golpe frontal contra la idea de que la salvación podía administrarse desde fuera por medio de instituciones.
¿Por qué estos textos fueron marginados? Porque su contenido daba demasiado poder a la conciencia individual. Porque un Jesús que invita a descubrir el reino dentro de ti es un Jesús que no necesita intermediarios humanos. Y eso resultaba incómodo para quienes querían erigir una religión oficial. No se trata de aceptar ciegamente todo lo que dicen los apócrifos. Muchos de ellos mezclan enseñanzas auténticas con elementos propios de su época. Pero su sola existencia nos recuerda una verdad. Hubo más voces, más recuerdos, más enseñanzas de Jesús que quedaron fuera del canon porque no servían a los intereses del poder. Lo que sí está claro es que tanto en los evangelios oficiales como en los apócrifos se repite una constante. Jesús nunca habló de fundar un cristianismo. Siempre habló del reino. Y ese reino no se controla ni se encierra en templos, porque es una experiencia viva del alma. Jesús nunca dijo, seguid una religión en mi nombre. Lo que dijo fue, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí está la clave. No se presentó como un sistema, sino como un camino vivo. Un camino que no se transita con rituales vacíos, ni con credos aprendidos de memoria, sino con una vida transformada desde lo más profundo del corazón. La diferencia es abismal. Un sistema religioso se organiza en torno a normas, jerarquías y templos. Pero un camino se recorre en libertad, paso a paso, con el espíritu guiado por la luz. Jesús no llamó a sus discípulos a levantar una institución, los llamó a seguirle. Sígueme, fue su invitación constante. No les entregó un manual de dogmas, sino un ejemplo de vida. El peligro de convertir a Jesús en sistema es que se pierde su esencia, se vuelve estatua lo que era fuego, se transforma en estructura lo que era movimiento. Cuando lo encajonamos en credos y rituales, dejamos de caminar y nos quedamos quietos. Pero Jesús era todo lo contrario, movimiento, dinamismo, espíritu. Por eso, cuando dijo que era el camino, estaba mostrando algo más profundo. No se trataba de mirarlo desde lejos, adorarlo en altares, sino de caminar tras sus huellas. Amar como Él amó, perdonar como Él perdonó, vivir en comunión con el Padre como Él vivió. El cristianismo como religión puede enseñarte a repetir oraciones, pero Jesús como camino te invita a transformar tu vida entera. Y aquí está la paradoja que sigue vigente hoy. Millones se llaman cristianos, pero pocos siguen realmente el camino. Porque seguirlo implica cargar la cruz cada día, dejar el ego, servir al prójimo y vivir en el reino. Eso no cabe en un sistema, solo en un corazón encendido. La enseñanza de Jesús nunca fue crear otra religión que compitiera con las demás. Fue abrir un sendero eterno que conecta al hombre con el Padre. Y ese sendero sigue ahí, esperando que lo recorramos. Después de recorrer estas verdades, queda claro que Jesús nunca vino a fundar una religión. No levantó templos en su nombre, no estableció jerarquías humanas ni dogmas para controlar a los fieles. Lo que vino a traer fue un reino vivo, una revolución espiritual que transformaba al hombre desde dentro. Y eso es infinitamente más grande que cualquier etiqueta. Seguir a Jesús hoy no significa simplemente pertenecer a una iglesia o identificarse con una tradición. Significa caminar en el mismo camino que Él abrió. Significa mirar la vida desde la perspectiva del reino, donde los últimos son los primeros, donde la misericordia vale más que los sacrificios y donde el amor vence al odio. Ser discípulo de Jesús no es recitar fórmulas, es vivir en la verdad. No es cumplir ritos, es rendir la voluntad al Padre. No es levantar estructuras de poder, es abrir el corazón para que el reino se manifieste en cada gesto, en cada palabra, en cada acto de amor. Lo que la historia transformó en religión, Jesús lo enseñó como camino. Lo que los hombres institucionalizaron, Él lo presentó como libertad. Y lo que se intentó encerrar en credos,
Él lo dejó abierto como misterio que el Espíritu revela a cada alma. Y aquí está el gran desafío para ti. ¿Quieres ser parte de un sistema o quieres recorrer el camino? El sistema puede darte seguridad, costumbre y rutina, pero el camino te da vida, verdad y comunión real con el Padre. Esa fue la elección que Jesús puso delante de todos los que lo escucharon, y sigue siendo la elección que tenemos hoy. Si esta verdad ha tocado algo en tu interior, no lo ignores. Suscríbete a este canal y sigue acompañándonos en este viaje. Aquí no buscamos repetir lo que otros ya dijeron, sino redescubrir juntos lo que Jesús realmente enseñó. Pulsa donde dice suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas las próximas revelaciones que pueden cambiar tu manera de ver la fe y tu manera de ver la vida.